Bendiciones para todos, mis queridos hermanos y amigos, amados hermanos, que dentro y fuera de la República se encuentran. Les bendecimos y les mandamos un fraternal abrazo. Hoy 26 de abril, cuarto mes que ya se está yendo. Damos gracias al Padre por todos los beneficios y bendiciones que nos da día a día, con pruebas, con beneficios espirituales y materiales. Pero vamos perseverantes en el camino de la vida, porque Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. A veces pensamos que todo se oscurece como cuando se va el sol y todo se convierte en tiniebla, y las luces materiales nos iluminan el camino. Pues a la inversa, dentro de lo espiritual, la tiniebla oscurece la vista del espíritu, el desarrollo del mismo a través de la materia. Pero brotan lucecitas de conocimiento que nos indicará el camino hacia el perfeccionamiento espiritual y el despertar de la conciencia y de la vista espiritual. Pero nos preguntamos qué es lo que oscurece el camino, las bajas pasiones. Y precisamente hoy una de ellas se va a manifestar en la enseñanza, que es la envidia que corroe el pensamiento, el sentimiento, todo lo que espiritual y materialmente en las tres naturalezas vivimos. Así que ese es el tema de hoy, que lo desarrolla nuestro hermano Carlitos Villegas en la Ciudad de México, al cual le damos las gracias por su trabajo y le dejamos la línea y el micrófono para que, con lo acostumbrado a la plegaria y el minuto de silencio, la plegaria guiada, eh, podamos iniciar el tema de hoy, y, si el tiempo lo permite, algunas reflexiones sobre el mismo para el jueves darlo como análisis general. Así que adelante, Carlitos. Gracias a los presentes, que por los presentes alcancen los ausentes y que tanto encarnados como desencarnados tomemos luz de estas bellas enseñanzas. Cierro mi micrófono. Adelante, Carlitos Villegas. Sí, buenos días a todos mis cariñosos hermanos en esta alba bendita, agradeciendo al Padre por darnos la oportunidad de estar aquí todos reunidos a través de este medio. Pido que olvidemos todo el mundo que nos rodea por un instante y nos concentremos en elevar nuestro espíritu, nuestro ser, a ese ser amado, maravilloso, que es nuestro Padre divino, nuestro Padre universal. Por lo tanto, en este instante, hago la oración y la plegaria para que a Él llegue lo que sea su voluntad. Y digo lo siguiente: Señor mío y Padre divino, en estos momentos en que intentamos conectar, armonizar nuestro ser, que es tuyo, con la frecuencia de tu vasto universo, queremos expresar nuestra gratitud por habernos permitido ver la luz de un nuevo amanecer, así dándonos la oportunidad de resarcir hierros de ayer y hoy, dándonos la oportunidad de un nuevo despertar espiritual, caminar en una nueva conciencia más elevada, de acuerdo a nuestro esfuerzo, y nutrir nuestra fe, aun a pesar de las pruebas y obstáculos en el camino, porque sé, Señor, que tú vas delante de nosotros.
En el confort de esta vibración de amor, te pedimos por esa niñez que mañana serán parte del nuevo pueblo y de una mejor humanidad, sin olvidar a la juventud, principalmente aquella que se ha estado perdiendo por el ruido del mundo, buscando caminos equivocados. Dale, Señor, el despertar para que corrijan el rumbo. En estos instantes también te pedimos por todos los enfermos. En estos momentos, por los que han obtenido diagnósticos adversos de aquellos niños, adolescentes, adultos y ancianos, te pido. Por los hogares en abandono, donde existe el desamor y la desprotección de los hijos. Por todos los huérfanos, por aquellos que han sido víctimas de estas guerras sin sentido, ocasionadas por el afán del poderío. Por los que sienten abandono, así como los que viven en las calles sin ninguna oportunidad de salir de esa circunstancia. Gracias, Padre amado, porque sé que nos escuchas, Señor, a pesar de todas nuestras equivocaciones. Hoy en este día, Padre, intentamos, Señor, desarrollar tu palabra con la imperfección humana, Padre, pero con la perfección tuya. Este tema, Señor, que me has intuido, a la que denominé la envidia, y en la cual tú nos dices, Padre, desde los primeros tiempos he visto a los hombres quitarse la vida por causa de la envidia, por el materialismo, por la ambición del poder. Siempre han descuidado su espíritu, creyéndose materia solamente. Cuando han llegado la hora de dejar la tierra en la forma humana, solo ha quedado lo que hicieron en su vida material. Recoger ninguna gloria para el espíritu, porque nunca la buscaron. No pensaron en ella, ni les preocupó, ni les preocuparon las virtudes del espíritu, ni el saber. Se conformaron por vivir sin buscar el camino que los conduce a Dios. Dices, Padre, ¿cuándo sentiréis por los extraños, por lo que sentís por los vuestros? De un solo matrimonio hice brotar la simiente interminable de esta humanidad, cual muy pronto se dividió en familias, en tribus, en pueblos y en naciones, naciendo ahí las diferencias en las costumbres, las lenguas y religiones. Estas diferencias crearon odios y pusieron distancias de unos de otros. Surgieron las guerras, las envidias. La semilla de Caín ha dado muchos frutos, mas ahora que el espíritu se ha desarrollado y habéis cultivado vuestra mente, ¿por qué os seguís mirando como extraños? ¿Os odias? ¿Os das muerte? ¿Os sabéis que todos los espíritus nacieron de mi espíritu divino y que la humanidad procede de una sola pareja? Que por lo tanto sois hermanos por el espíritu y aún por la sangre. Quiero contemplaros creyentes en mi tercera venida. Yo os he dicho que el que quiera seguirme, tome su cruz y venga en pos de mí hasta lo más alto de la montaña. Mas ya sabéis que el camino de Jesús es el de la humildad, el sacrificio, y ha sido trazado con sangre hasta el Calvario. Sabéis que a mí me persiguió la calumnia, el rencor, la burla, la incredulidad y la envidia. Mas hoy vuelvo a decir, el que quiera seguirme,
tome su cruz y venga en pos de mi huella. Las fuerzas del mal se han fortalecido. Los hombres trabajan para encontrar armas, para descargar su odio, su venganza y envidia. Los hombres de ciencia dedican su vida estudiando los medios más poderosos para destruir a quienes considera enemigos. Mas en verdad os digo que en esa lucha todos perderán, porque mi poder solo está al lado de la justicia, del amor, de la razón y de la verdad. Mas hay quienes se quedan conmigo y a pesar de recibir mi palabra como torrente de agua cristalina, insisten en las malas inclinaciones. Entre estos están los que imitan al envidioso Caín, al ver que su ofrenda es menos grata ante el Señor que la del humilde que imita al justo Abel. Encienden de ira, de envidia su corazón, desvainando la espada de dos filos que llevan en su lengua para sembrar el dolor en sus hermanos. Y después de dejarlos sollozando y haberles dado muerte, llegan ante su santuario y elevan a mí su pensamiento e hipócritamente me dicen que me aman. ¿Veis esos hombres que tan solo viven para satisfacer desmedidas ambiciones, pasando sobre la vida de sus semejantes, sin respetar los derechos que yo, su creador, les he concedido? ¿Veis cómo sus obras solo hablan de envidias, de odio y de codicia? Pues es por ellos por los que debéis orar, más que por otros, que no están tan necesitados de la luz. A estos hombres perdonarles todo el dolor que causan y ayudarles con vuestros pensamientos, limpios a razonar. No hagáis en torno a ellos más densa la niebla que les rodea, porque cuando tengan que responder de sus actos, también llamaré a responder a quien en vez de orar por ellos, solo les enviaron tinieblas con sus malos pensamientos. Yo no he creado espíritus con diferentes jerarquías. Todos han sido formados de la misma manera y todos lleváis mi unción divina. Mas hoy, no todos están limpios como cuando los tuvisteis al ser formados. Por eso os digo que es necesario que os purifiquéis, porque quiero de lo que brote de vuestro corazón sea limpio, que obedezcáis mis inspiraciones, para que vuestra lealtad se refleje en todas vuestras obras. El egoísmo y la envidia son manifestaciones de un espíritu elevado, no son manifestaciones de un espíritu elevado. Cuando hayáis limpiado vuestro corazón para dar paso a la luz, entonces estaréis preparados para dar a conocer mi obra. Y será cuando podéis ser intérpretes, videntes y profetas de verdad. Dejad que en medio de esta vida de pecado y de corrupción que vive la humanidad brote la limpidez de vuestras obras y la pureza de vuestras oraciones. De cierto os digo que vuestro espíritu no tendrá entonces nada que envidiar de los lirios. La envidia mancha el corazón y enferma el espíritu. Es mi voluntad que todos elevéis y hagáis comunión perfecta conmigo y viváis en armonía. No me digáis, Señor, he visto pobreza entre los que van siguiendo tu camino. En cambio, en los que ni siquiera se acuerdan de ti, ni pronuncian tu nombre, veo abundancia, placeres y satisfacciones. Mi pueblo no tomará estos casos como una prueba
de que el que me siga tiene que ser necesariamente pobre en el mundo. Mas yo digo que la paz que tienen estos que escuchan y se consagran y consagran parte de su vida a impartir la caridad, no la conocen. Aquellos que tanto envidiáis, ni podréis conseguir con tanta su riqueza. Mis hijos, sed conformes con vuestra posición. No sintáis envidia de aquellos que viven mejor que vosotros. Pensad que en la humanidad os acordéis más de mí y servir mejor. Si los pueblos de la tierra, aunque fuese por poner a prueba mi doctrina, compartiesen su pan fraternalmente, cuán bien recibirían y qué maravillosas manifestaciones contemplarían. Pero aún no se aman, aún no se reconocen como pueblos, como hermanos. Unos a otros se miran como extraños y se nombran extranjeros. Unos a otros se tienen envidias, se tienen rencores, se odian. Casi siempre yacen la guerra alimentada por los hombres. Está en todas partes donde haya un corazón humano. Unos se dan vida en una forma, otros la fomentan en otra. Muchos a sabiendas de lo que hacen, otros sin darse. Mas vendrán otros negadores, los que a escuchar el significado de esta doctrina tiemblen ante su verdad y su justicia. Y mirando el peligro de su poder y en su nombre, hagan la guerra y combatan con armas innobles en mi obra. En esos corazones no será la ignorancia ni la buena fe la que impulse a combatir a este pueblo. Será la envidia, el odio, el temor, a que la luz se haga en la humanidad. Mas nadie podrá impedir que la luz se haga cuando llegue la hora de amanecer para el espíritu. De los hombres de ahora, faltos de espiritualidad y de amor, haré brotar las generaciones tantas veces profetizadas por mi palabra. Pero antes voy a preparar estos pueblos que hoy se desconocen. Se hacen la guerra y se destruyen. Y cuando la acción de mi justicia haya pasado sobre todos, y la mala hierba haya sido arrancada de raíz, una nueva humanidad comenzará a surgir, sin que en su sangre lleve la semilla de la discordia, del odio o de la envidia. Porque la sangre de sus padres se purificó en el crisol del dolor, del arrepentimiento. Y yo les recibiré y les diré, pedid, pedid que se os dará, como os dije en el segundo tiempo. Mas ahora añado, sabed pedir. Mi palabra ha tropezado con vuestro egoísmo. Por eso os he dicho que lo que hoy estoy entregando es para que a su vez lo hagáis del conocimiento de vuestros hermanos. Pero vosotros solo queréis recrearos con mis manifestaciones sin contraer deberes para con los demás. Mas el Maestro no os ha llamado para enseñaros lecciones inútiles. Ha venido a deciros que aprendáis esta divina lección para que más tarde la aprovechéis en vuestra vida, llevándola a la práctica con vuestros semejantes. Yo revelo en este instante que vuestro espíritu tiene una deuda atrasada con todo aquel que llega a vosotros con un sufrimiento, con una necesidad o una petición. Mirad cuánto amor les pongo a vuestro paso para que cumpláis vuestra restitución, haciéndolos objeto de vuestra caridad.
el mundo espiritual de luz. Toda vuestra labor será humilde y callada. Ninguno dejará germinar en su corazón la envidia ni la vanidad, porque si eso fuere, no veréis producirse el milagro de la comunicación de espíritu a espíritu, que es lo que debéis principiar a practicar una vez terminada esta etapa. Enmarco este bloque del mundo espiritual para dar continuidad al consejo de nuestros hermanos de luz. Tener esto continuamente presente para que no permitáis nunca la crítica, el prejuicio, el fanatismo y la envidia, que penetren en el seno de vuestras congregaciones y de vosotros mismos. A otros les falta de temple en su carácter espiritual, dificulta vencer el sinnúmero de escollos que se presentan en su paso, cuando las pruebas y dificultades o las murmuraciones, las envidias y las mismas adulaciones se acumulan en su sendero, y viene el desfallecimiento y la desmoralización, y por lo mismo el estancamiento. Es tiempo que se levante este pueblo amado del Señor para estrecharse las manos con verdadero amor, que haya entre unos y otros verdadera fraternidad, que unos respeten los cargos y el desarrollo de otros, porque donde existe el rencor, donde germinan la envidia y el afán de superioridad, creed, hermanos míos, que ahí está la tentación, dividiendo a las fuerzas espirituales. Dice el Padre Divino: ¿queréis que os reciba así, manchados con la envidia, con las vanidades y las bajas pasiones? La, per, la, per, la perversidad, el egoísmo, la soberbia, el vicio, la mentira y todo aquello que ha ensombrecido vuestra vida, caerán como ídolos rotos a los pies de quienes rindieron culto para dar paso a la humildad. La vanidad ha perdido a muchos hombres, ha derrumbado a muchos pueblos florecientes y ha hundido a vuestras culturas, mientras los pueblos tuvieron por ideal el trabajo, la lucha y el progreso. Supieron de la abundancia, del esplendor, del bienestar. Mas cuando el orgullo les hizo sentirse superiores, cuando la idea de elevación fue cambiando por la ambición insaciable de desearlo todo para sí, sin darse cuenta y sin quererlo, comenzaron a destruir paso a paso cuanto habían construido, acabando por hundirse en un abismo. Dice nuestro Padre Divino: una sola puerta quedará abierta para la salvación de los hombres, la de la espiritualidad. El que quiera salvarse tendrá que dejar su orgullo, su falsa grandeza, sus bajas pasiones, su egoísmo. Dice mi Padre: mi paz y mi amor sea con cada uno de vosotros. Tratando de analizar, hermanos benditos, la palabra de nuestro Padre en el primer párrafo, donde nos dice que desde los primeros tiempos
Él ha visto hombres quitarse la vida por causa de la envidia, por el materialismo, por la ambición del poder, y que siempre se ha descuidado al espíritu. Hermanos benditos, podemos considerar a la envidia como una antivirtud que coexiste con la maldad, y en realidad esta existe, siendo la divinidad como creadora única, fuente de vida, cuya esencia es el amor. Es ilógico pensar que puede haber surgido de esa excelsa fuente algo negativo. El mal no fue creado por la divinidad, fue por el hombre. El mal como tal no existe, es ficticio, y lo que creemos identificar como tal es más ni menos que los efectos del desamor. El amor como fuerza, como la fuerza más poderosa del universo, que genera toda armonía, belleza, protege, que evoluciona con eterna divinidad. Percibimos esa energía de orden en la creación, que vibra en la esencia de los mundos, en las galaxias, en los átomos de la materia y también en lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Pensamientos y sentimientos con los que se generan circunstancias y hechos. Sí, son producto de esa expresión de amor que están resonando y que van para nuestros hermanos, dando respuesta de bien, acercándonos y acrecentando el amor en el universo. Pero sucede que cuando esta vibración de pensamientos y sentimientos son contrarios al orden armónico de nuestro divino Padre Celestial, es claro que se produce un hecho egoico, como la envidia, entre otros males. Ese egoísmo cuya actitud que equivocadamente asume el ser humano con demasiada frecuencia y que es gigantescamente opuesta a la verdadera fraternidad, porque esta vibración generada por el hombre en el sentido opuesto al amor. Esta es una actitud totalmente errónea. Desde el punto de vista del conocimiento espiritual, nos podemos referir a ellos, palabras, gestos, de desear de otro lo que no nos pertenece o a envidiarle sus virtudes. Y como egoísta envidioso, asumimos constantemente sintiéndonos en el centro de nuestro entorno, creyéndonos como con mayores derechos que los demás, así como el ignorar las necesidades de nuestros hermanos y semejantes, justificando con excusas que consideramos válidas para no atender, para no percibir los reclamos en el plano material, intelectual y no se diga en el espiritual.
La calificación de esta actitud egoísta que antepone el hombre al propio bien ajeno acarrea prejuicios a los demás. Hoy en día estamos asistiendo lo innegable, no solo el descuido de los seres más vulnerables que integran la sociedad humana, sino que entonces asistiendo a un verdadero holocausto mundial, o sea, un apocalipsis. Si se hiciera una síntesis, si quisiéramos con una sola palabra describir de los que hoy conformamos la humanidad, esta palabra sería egoísmo, envidia. Y como tal en la oscuridad, por falta de luz espiritual, para reconocer los que eligen vibrar en dicho egoísmo y negar su propio origen divino, su propia esencia de amor. Los frutos de todo esto, hermanos benditos, son el caos, los desgarres físicos, los desgarres del alma, la desintegración de los pueblos, la desintegración de las naciones, de las familias, de las vidas humanas, la destrucción de la naturaleza, los crímenes de toda índole, suicidios, torturas, desolación. Hermanos, en la espiritualidad, con el corazón cristiano, yo pregunto, ¿podemos negar esta realidad? Tomemos conciencia de todo ello, hermanos amados. Seamos mejores como seres que tenemos la oportunidad que Dios nos da para desarrollar todo aquello que nos ha dado desde un principio. Que no busquemos ser igual o mejores que los demás con ese sentido egoico que por instantes nos mueve. Todos somos ungidos en virtudes, en atributos, en gracias, en potestades. Desarrollemos lo que Dios nos ha dado para bien propio, para bien de nuestra familia, para el bien de nuestra humanidad. Por el momento, hermanos, es lo que puedo entregar para dar oportunidad a mis hermanos para que comenten. Y el jueves seguiremos en el desarrollo de este tema. Gracias, hermanos, por escuchar. Gracias nuevamente. Muchas gracias, al contrario a ti, Carlitos, conmovedor y sugestivo para la reflexión. Nos invita a reflexionar este tema, la envidia. Tenemos que creer que el yo soy Dios, el gran Padre de todo lo creado, cuando brotamos de Él, por eso nos dio las virtudes, porque sabía que íbamos a crear la dualidad, a crear nosotros la antítesis de la virtud, el mal.
el materialismo y las ambiciones desmedidas, ahí está un elemento para el análisis del jueves. ¿Qué es el materialismo? ¿En qué desarrolla el hombre en sus dos géneros las ambiciones desmedidas? Todo eso provoca de cierta manera muchas bajas pasiones, pero hoy estamos hablando de la envidia que provoca distanciamiento, enemistad, ira, odio y aún la muerte civil. La muerte civil es cuando habla uno mal de sus hermanos. Y dice el precepto de Elías que aún tuvieras justicia para hacerlo, debes de guardar silencio, porque no somos perfectos. Y no solamente la muerte civil, sino también la muerte corporal, por envidia y asesinatos. El egoísmo y la envidia debemos de reconocer que no son manifestaciones de un espíritu elevado. Un espíritu elevado no siente, y si siente eso, lo controla a través de la conciencia, del razonamiento, la inteligencia y la potencia, la virtud y el don del amor. Cuando logremos hacer eso, dice la enseñanza que hemos limpiado nuestro corazón y es un paso para dar a la luz y la preparación para dar el conocimiento de esta obra magnífica. Y será cuando podamos entonces ser intérpretes, videntes y profetas de verdad. A veces sentimos manchados el corazón y enfermo el espíritu por este sentimiento. Y si el espíritu enferma, por añadidura la carne. Nada nos cuesta vivir, o sí nos cuesta mucho más bien, vivir en armonía porque estamos materializados. No tenemos presente a veces cuando nos reunimos en familia y principalmente en congregaciones que no debemos de permitir nunca, pero nunca, aquí dice el mundo espiritual de luz que solo es más elevado que nosotros, que nunca debemos de permitir la crítica, el prejuicio, mucho menos el fanatismo y mucho menos la envidia en el seno de nuestras congregaciones y en vosotros mismos, dice el hermano espiritual. Si permitimos la envidia, la vanidad, el orgullo que vienen acompañados, no vamos a poder ver ese gran milagro que es la comunicación de espíritu a espíritu, tan simple como eso, porque ya se debe de estar practicando en esta etapa y en este tiempo presente. ¿Cómo vamos a regular eso? Las bajas pasiones a través de la conciencia, que es la parte divina, pero realmente entrar a la divinización de la conciencia, la razón y la inteligencia, que son potencias junto con el amor y la conciencia también, practicar la tolerancia y la paciencia a todos y a todo, porque a veces podemos criticar o ser intolerantes con quien no habla o no dice, pero en sus obras tiene más obras de amor que nosotros. Por eso la paciencia, la tolerancia dentro de la razón, la inteligencia y el desarrollo del amor debe ser una labor humilde y callada. Si no, ¿dónde está el espiritualismo, la espiritualidad y el tratar de ser espiritualistas? Pues vamos a dar la pausa como lo invitó Carlitos también, para que si alguien quiere aportar una reflexión, hay mucha tela de donde cortar para el análisis del jueves y esperemos que nos podamos reunir para hacerlos todos de manera conjunta. Adelante, por favor, si alguno de ustedes quiere dar una reflexión al tema,
para invitar al análisis del jueves. Adelante, queda la pizarra abierta. Adelante, por favor. Todavía hay tiempo. Nachito, Ángel, no sé si quieran agregar algo al respecto. Bella, todos los que están aquí, se vale Ceci, Claudia, Consuelo, Dora Leticia, Elvi, Leticia, las dos Letis, Gisela, Esperanza. Adelante, por favor. Levanten su mano. Adelante con Ángel, por favor, allá en Tepoztlán. Gracias, José Manuel. Me quedo con el sabor tan hermoso de este tema, de esta enseñanza que formó Carlitos, y con el análisis eh, tan preciso, tan sincero y tan puntual que hizo. Y me reservo para el jueves dar mi opinión sobre alguno de los textos hermosos que tocó. Hay en la envidia, en los 12 tomos de Vida Verdadera, 33 menciones sobre la envidia, y en este hermosísimo trabajo tocó el 11, pero fundamentales completamente. Y no repitiendo únicamente la palabra envidia, sino dándonos en ese texto todo el sentido que quiso dar el Padre. Preciosa enseñanza y preciosa manera de leerla y de hacérnosla sentir. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias a ti, Ángel, por tu comentario y gracias por el exhorto también para el jueves, practicar el análisis general. Adelante. ¿Quién más quiere hacer un comentario, una reflexión? Todavía hay tiempo. Nachito Mota, Natlisco. Adelante, por favor. Muchas gracias, José Manuel. Hace un tiempo a un gran hombre le preguntaron qué era la oscuridad. Y este hombre dijo que la oscuridad es la falta de luz. En ese entonces, él se refería a las cosas materiales. Nosotros, estudiando la espiritualidad, preguntamos, ¿qué es la envidia? La envidia, por supuesto, va a ser la falta de dos grandes virtudes: el amor y la humildad. Nosotros, con esta luz que recibimos, hermanos, podemos ir venciendo esa oscuridad y vamos a ir aprendiendo espiritualmente. Hay una gran oportunidad en estos instantes para todos los hermanos, porque se nos da la oportunidad de expresar, no materialmente, sino desencadenar a los espíritus que llevamos, para poder expresar unas palabras, para hacer sentir a nuestro espíritu y que pueda expresar lo que muchas veces por nuestro materialismo, egoísmo, envidia, no le permitimos expresar. Toda esta sabiduría no es para guardarla como un tesoro, es para llevarla a todos nuestros hermanos. Y créanme de verdad, hermanos, que todos aprendemos de todos. Por esto es invitación que hace nuestro hermano José Manuel,
de que participen, tómenla de verdad. Nosotros, me refiero a Ángel, a José Manuel, un servidor, amamos esta doctrina tan profundamente que quisiéramos entregar a cada momento palabra, expresión, enseñanza, análisis. Pero aquí solamente vamos a ir aprendiendo un poquitito más nosotros. Y el deseo, de verdad, hermanos, de nosotros, es que ustedes el día de mañana tengan grupos donde puedan entregar todas estas enseñanzas, las propias suyas. Por eso yo los exhorto de verdad, de corazón, que participen, que tomen la palabra, que no nos permitan a nosotros hablar. Tomen ustedes la palabra, permitan que el Espíritu empiece a tener esa luz, empiece a crecer en todas las virtudes. Yo no digo que no crezcan. Vamos a hacerlo más intensamente. Eso es lo que yo les puedo pedir, hermanos. A mí de verdad me gustaría escucharlos, porque yo también aprendo de ustedes. Queridos hermanos, que la paz sea con todos ustedes. Sí que sea, Nachito, indudablemente todos aprendemos de todos y para eso son los ejercicios espirituales y vemos que ya los jueves nos estamos desarrollando y no solamente a los presentes se les hace la convocatoria, sino a los cientos que nos escuchan a través de los canales de difusión a los que llega esta enseñanza por YouTube, Facebook y WhatsApp. Mandan comentarios y deberían de hacerlo con más constancia y quien quiera agregarse en vivo, esa puerta el Padre la ha abierto a través de la tecnología para todos. Son tiempos de cambio, tiempos de despertar. Recordemos eso, de cualquier manera. No hay censura si es respetable la manera en que se puede expresar el entendimiento de esta bendita enseñanza. Muchas gracias y queda abierto el micrófono para que si alguien quiere dar una reflexión, un comentario, adelante, por favor. Bien, pues dentro de los presentes nos vamos al segundo y último bloque de nuestro enlace, que es la manifestación de lo que el Padre a través de nuestros dones. En lo personal, yo lo tengo muy esporádico, pero hay algunos que lo desarrollan hermosamente, que es el don de la evidencia. Así que adelante, por favor, quien tenga algo que manifestar, que no retenga eso en su poder porque es para la humanidad todo lo que el Padre nos entrega. Que levante su mano y adelante, línea abierta. Bien, por ahí tenemos a Consuelo y de luego a Ceci. Así que adelante, por favor, con sus vivencias. Adelante, Consuelo. Buenos días, saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos presentes y los que después escuchen estas enseñanzas. En el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestra Madre amorosa, les saludo hermanos y al mismo tiempo les comparto una evidencia que nuestro Padre me ha compartido. Primeramente vi al Divino Maestro en un pueblo muy humilde, muy sencillo, muy limpiecito, todo lo que se veía
hacia los alrededores, hacia el frente y hasta donde se alcanzaba a ver, que a pesar de que era un pueblo pequeño, pero iluminado con la luz espiritual, no solamente del sol, sino de la presencia divina que emanaba el Divino Maestro a través de su enseñanza y doctrinando ese pequeño pueblo, que es lo que hacía darle las enseñanzas, pero al mismo tiempo mostraba las ovejas, lo ponía como ejemplo y decía: aprended de las ovejas mansas y humildes de corazón. Y aquí veis cómo ellas van caminando reconociendo la voz de vuestro maestro. Caminad hacia adelante, no veáis hacia atrás, sino que tu camino siempre sea limpio y hacia adelante con las enseñanzas que te doy para que limpies tu camino y puedas ir hasta donde tengan que llegar cada uno de vosotros en pos de los perdidos. Y ese valle y ese pueblo, esas montañas que se veía todo el entorno muy limpio, muy hermoso. Y pues un huerto hermoso así a lo lejos, donde había muchos frutos maduros, otros verdes y otros apenas iban dando frutos. Es lo que les puedo compartir, hermanos, en el nombre de nuestro Padre Celestial, y que tengan un excelente y bendecido día en esta bendita mañana y un inicio bendecido por nuestro Padre, nuestra Madre y nuestros hermanos, para que sigamos adelante y cada uno de nosotros pues tenga la bendición de despertar día con día para poder ir adelante. Y mi interpretación pues lo que nos muestra es que las enseñanzas todas están llenas de luz, y esas ovejas a las cuales pone, por ejemplo, pues es un pueblo que está dispuesto a obedecer y a poder hacer, ahora sí, como dicen, la parte que corresponde en cuanto al cumplimiento que cada uno tiene, y que nuestro Padre, pues a través de ello nos enseña el amor, la paciencia, la humildad, todo lo que Él nos vino a mostrar en el mundo. Y esos frutos en los árboles, pues representan no solamente, como dicen, el árbol del buen fruto en las obras, sino también los diferentes países que alrededor del mundo pues van dando sus frutos poco a poco, que entienden las enseñanzas espirituales y que van evolucionando conforme también ponen su grano de arena para poder obedecer los mandatos divinos y dispuestos a cambiar una vida actual por una mejor en el presente y hacia adelante, pues seguir esta espiritualidad que tanto busca el espíritu principalmente. Y pues el que realmente, como él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y pues hay que tomar ese ejemplo de escuchar esa voz para poder ser mejores y seguir adelante, ya sabiendo que Él va delante siempre de nosotros y que Él siempre abre los caminos a donde quiera que Él nos pudiera mandar a entregar y a compartir estas enseñanzas con ejemplos y con las palabras que Él dé a su pueblo, que son las que necesite de acuerdo a la evolución y a lo que cada pueblo necesita. Eso es lo que les puedo compartir, hermanos. Saludos y bendiciones, y muchas gracias por permitirme compartir esta evidencia. Gracias a ti, así que sea. La oveja es símbolo de humildad, de obediencia. El gran sentido figurado es uno de los dones que nos dio al Espíritu para desarrollarlo. Siempre lo hemos dicho aquí, no habemos maestros, el maestro es Cristo, es el Padre. Nosotros estamos en pos como de párvulos de un discipulado. Ceci Pichardo, en el Estado de México, adelante, por favor. Buenos días, hermanos. Bueno, cuando empezó la hermanito Carlos, que entré yo al enlace, estaba hablando de que la juventud se está descarriando y todo eso, pero que cree que yo, estaba escuchando, pero yo sentía que yo estaba llorando, pero no, yo sé que no era mi materia, era mi espíritu que estaba llorando. Cuando estaba hablando de que la juventud cada día está más, o sea, no se acata las leyes de nuestro padre. A lo mejor igual yo siento que es porque los papás no les han enseñado,
pero a mí me pasó que estaba así escuchando todo lo que estaba diciendo, pero yo sentía que estaba llorando, llorando, y así me entró mucho, mucho sentimiento porque yo tengo dos adolescentes, bueno, ya no adolescentes, pero sí sentí eso y dije, ¿por qué lo siento? O sea, sentí bonito y sentí como una paz, pero sentí que esas palabras me las estaban diciendo a mí, porque nunca me había, bueno, ya van dos con esta ocasión que me pasa que estoy escuchando la palabra, pero yo siento que estoy llorando y llorando y llorando, pero es una tranquilidad y una serenidad que yo siento que que a mí me gusta mucho el no me, ¿cómo le explicaré? No es algo que yo diga, ay, sentí feo, no, yo sentí muy bonito al oír esas palabras y le digo que sentí que yo estaba llorando, pero no, o sea, yo me toqué, hasta toqué mi cara y no estaba yo llorando, pero sí me llegó eso que estaban hablando de cuando la envidia, pues sí existe mucho, ¿no? Pero eso fue lo que me pasó, hermanito. Muchas gracias, Ceci. Cuando se siente el espíritu, se siente, es una manera de sentirlo como lo sientes tú. El espíritu se regocija y siente uno que llora. Pero también dice en la palabra el Padre, en su enseñanza, el Maestro, que cuando el espíritu llora muchas veces es por el tiempo perdido. Y no lo digo por ti, sino por la humanidad. Estamos en plena era de la luz y todavía no podemos despertar en su totalidad, aunque ya se está viendo ese despertar. Y hay que educar no solo académicamente a los jóvenes, sino espiritualmente también con esta enseñanza. Muchas gracias, Ceci, por tu aportación y por tu desarrollo. Adelante. Leti Vázquez, allá en Guatemala. Adelante, por favor, en Guatemala capital. Gracias, buenos días. Perdón la interrupción a esta hora, pero es que me impresioné bastante de la evidencia de la hermanita Consuelo. Para mí, yo no tengo la capacidad de interpretar, pero sentí en mi corazón que esa evidencia de ella es como una esperanza que hay ya en algún lugar del mundo, en algún pueblo, puede ser México, puede ser Holanda, puede ser X país, que solo el Padre sabe, o una comunidad pequeña, pero hay ya un grado de espiritualidad elevado. Hay hermanos que son ya muy comunicativos unos con otros, han logrado compartir sus bienes con otras personas, etcétera, etcétera, y muchas maneras de llevar un trabajo ya fraterno en algunas comunidades del mundo, que tal vez son pocas, pero esas pocas creo que son la esperanza del Maestro. Y nosotros que estamos escuchando esas claridades tan hermosas, que el Padre habla clarísimo y habla sencillo, estamos también comprometidos. Yo pienso que los que estamos presentes tomamos ya conciencia de las palabras que el Maestro nos quiere transmitir, trabajando uno cada día en ese diario vivir de la vida para librarnos del egoísmo, librarnos de los sentimientos contrarios al bien, que los que emanan, ya sabemos que emanan mucha negatividad, confunden y aturden, incluso atraen a entidades de baja escala. Entonces es hermoso cuando uno le pide a Dios que entender qué clase de luz la que nos permite Él recibir. Él es como un sol, yo lo imagino así, que le da a todos la luz, pero unos la perciben más que otros, unos la agradecen más que otros, otros la practican más que otros. Entonces siento que esa evidencia a mí me llenó de fortaleza y de esperanza que el Maestro está sembrando y hay almas, espíritus, corazones que ya están desarrollando sus dones y nosotros primero Dios también iremos ahí. Muchas gracias, hermanos, por la atención. Muchas gracias a ti, Leti. Indudablemente, eh, esa evidencia aplicada en los conceptos que nos das nos llevan a ver y a pensar
en los países europeos altos, donde ya no hay policía, donde no hay ejército, donde no hay cárceles. Y aquí el Padre nos exhorta a vivir en armonía, venciendo todo lo que enferma al espíritu y al corazón. Y eso es espiritualidad, no es religiosidad, vivir en armonía. Imagínense que el mundo entero viviera de tal manera. Pues muchas gracias nuevamente, Leti, por tu aportación y es el exhorto a que todos aportemos. Carlitos Villegas, adelante con tu vivencia, hermano. Sí, gracias, hermano. En el nombre de mi Padre, doy y entrego este corto miraje que me fue permitido en estos momentos. Se puede apreciar un valle totalmente verde, rodeado de montañas, el cielo totalmente azul. Entre las montañas se ve una que impera ante las demás. En su cresta se puede ver nevada. En esa montaña, desde ese valle, se puede ver un sendero. En ese sendero se puede ver que es muy angosto, como que si apenas hubieran caminado muy poca gente a través de él. De momento, se puede ver una multitud muy grande de seres, encarnados y desencarnados. Y al pie de esa montaña se puede ver al Divino Padre vestido de una túnica blanca y un manto rojo. Muy sencillo todo, con unas sandalias. Sus pies polvorientos. Atrás de él ya lo empiezan a seguir esa multitud y empiezan a ascender a esa montaña a, a través de ese sendero. El Señor se ve un poco cansado, un poco agobiado, pero firme y contento a la vez. Mi interpretación de este miraje es que el Señor nos está dando la muestra de la humildad que no hemos entendido nosotros los humanos. Esa humildad tan indescriptible, de que a pesar de ser el todo, Él baja a la superficie o al abismo por todos sus hijos. Y en esa humildad, al empezar, al recorrer esa ascensión hacia la montaña, nos está enseñando cómo debemos hacerlo. Aunque estemos fatigados, aunque estemos hastiados, aunque estemos agobiados por la vida, tenemos que hacerlo con ese ánimo firme y alegre hacia la ascensión, hacia la espiritualidad, paso a paso, manchándonos los pies en el camino, pero no hay de otra. El camino es arduo, es difícil, mas no imposible, porque el Señor así lo muestra. Gracias, hermanos, por escucharme. Gracias al Padre por permitirme ver este pequeño miraje. Gracias.
Gracias a ti, Carlitos. Dices que lo ves ataviado de blanco y rojo. El blanco es la pureza, la limpidez que nos pide en enseñanza para la comunicación y el rojo es el amor. Y si vemos al Cristo, pues el Padre en su divinidad no tiene las mismas sensaciones y reacciones humanas, pero el Cristo lo llevamos en nuestro corazón y es cierto, se confirma lo que en su análisis Carlitos dice, lo hacemos sentir cansado y fatigado porque así nos sentimos, pero hay que perseverar. Totalmente de acuerdo, Carlitos, muchas gracias. Adelante con Ángel Fuentes en Tepoztlán. Adelante, Ángel, por favor. Gracias, José Manuel. Creo que recordemos que las videncias es la manera como nos está hablando el Padre espiritualmente en ese tercer tiempo, en estos momentos. Y lo hace en forma de símbolos, en forma de imágenes, que debemos de interpretarlos siempre en forma espiritual. En la videncia de de la hermana Consuelo, creo que se refiere, o así lo interpreto, a, a nosotros, a su pueblo espiritualista, pequeño en número, que es el que lo sigue, de encarnados, pero donde brilla su luz, esa luz que la estamos recibiendo por medio de la lectura y el análisis de las enseñanzas que nos dejó. Y a mí me impresiona mucho lo que ve ese rebaño de ovejas como símbolo de humildad, como símbolo de acatamiento, como símbolo de dejarse guiar. Y luego lo que oye en palabras que dice que llevemos su palabra en pos de los perdidos. Es claramente el mandato que nos da de compartir esa enseñanza. ¿Y quiénes son los perdidos en esos momentos? Pues la humanidad que está viviendo en un caos, la gran mayoría, que no se busca las virtudes, que no busca a Dios, sino que se conforma con vivir y busca los nuevos dioses del poder, del dinero, de lo contrario al amor, de la vanidad, del tener. Y Carlitos lo reafirma y nos viene a dar nuevamente su enseñanza, ¿no? Esas sandalias todas polvorientas que tiene el Padre, de su caminar a través de 3 eras que nos ha dado su palabra y que nos sigue esperando porque todavía no lo hemos asimilado completamente, no lo hemos comprendido totalmente, porque esta humanidad sigue siendo ciega a ese llamado que hace el Padre, invitándonos a subir a esa montaña que se distingue de las demás, porque tiene en la parte superior nieve, símbolo de la pureza, esa montaña que es la espiritualidad que tendremos que recorrer, ese sendero estrecho y poco transitado, no fácil de caminar,
porque la humanidad prefiere los caminos anchos que se estancan en la tierra, que no van hacia Él, que implica renunciaciones, que implica trabajo, que implica amor hacia los demás. Pero me impresiona mucho que lo ve cansado. Y es lo que interpretábamos, que es a veces lo que nos sucede a los que estamos en esta palabra, que no vemos los frutos que quisiéramos ver, dado el esfuerzo que se hace, pero a la vez lo contempla alegre y satisfecho. Eso es y nos debe de dar esperanza. Si así ve a la humanidad en estos tiempos que creemos que está tan perdida, hay esperanza. Tenemos que seguir adelante entregando su palabra a todo aquel que la necesite, a todo aquel que la requiera, y más ahora por estos medios y esas facilidades que tenemos de que su palabra por medio del Internet, por medio del YouTube, del Face, del Instagram, puede llegar a todo el mundo. Así es que la invitación que nos hace el Padre a seguir trabajando en su obra, hacerlo con la mayor pureza que podamos, con humildad, con amor y combatiendo en nosotros, invitando a los demás que lo hagan, evitar todos esos malos hábitos, todo aquello que no sea virtuoso. En una palabra, a vivir en el bien y en el amor. Preciosas vivencias que el Padre nos entrega para que las meditemos, para que las asimilemos, para que sigamos teniendo fe y esperanza, para que nos demos cuenta de que tenemos esa luz que se derrama diariamente en nosotros, que Él no nos abandona. Bendiciones para todos, y creo que Rocío quiere hacer mención de algo que le sucedió. Hola, pues resulta que escuchando las vivencias de Consuelo de Carlitos, me fueron recordando dos sueños que coinciden mucho, el de antier y el de anoche. Antier vi una multitud de gente en mi sueño, porque eran sueños. Creo que cuando es una vivencia es cuando casi dices lo estoy viendo, y un sueño lo generalizo. Vi una multitud de gente hacia arriba nuevamente viendo a una persona que estaba en una mesa, una persona parada que estaba haciendo racimos pequeños, formando racimos. Yo diría que de espárragos, pero si nos ponemos a pensar, tal vez eran de trigo, como nos representa el trigo. Entonces hacía racimos de trigo y los iba haciendo a un lado, juntando sus puñitos, y la gente con ansiedad esperaba el suyo. Lo que recuerdo bien y dije es Dios. ¿Por qué lo dije? Porque vi su cuerpo diferente a todos. Era alto, unas manos grandes, vestido de blanco, como una túnica exactamente, y su cara más adolescente, más grande que lo que es Dios, de 33 años. Ya adolescente, más como de 65, 70 años, que estaba haciendo esos puños. Yo lo recuerdo perfectamente bien. Eso es lo que yo digo, lo vi, porque en mi sueño así estuve. Yo estuve atenta a todo lo que estaba haciendo. Eso es, me refiero a la multitud de gente, ¿sí? Que son sus dos vivencias de Carlitos y de Consuelo. Y anoche
nuevamente, ahorita en la mañana le digo a Ángel, ay, qué sueño tuve. Soñé una multitud de gente, pero mucha. Estábamos todos como en una fiesta. Pero antes, perdón, antes de eso, cuando vi a nuestro padre haciendo los puñitos, lo vi con mucha alegría y como dice Carlitos, firme, firme, pero no lo vi caído, eh, no, lo vi con mucha alegría, haciendo esos ramos con mucha esperanza, alegría, firme, y me llamaba mucho la atención de él, porque era Dios, lo tengo presente que era él. Y ahora anoche le comento, volviendo al otro, le comento a Ángel que soñé mucha gente, en una gran fiesta, todos muy alegres, contentos, en paz, con amor, nos abrazábamos unos a los otros y le digo, lo más chistoso, Ángel, es que yo conocía a toda esa gente. Era un mundo de gente, pero yo la conocía toda. Dice, pero a la hora que acaba la fiesta, todos queríamos salir por una puerta estrecha, pero todos se tumbaban unos a otros para salir por esa puerta estrecha, como si algo estuviera pasando allí, que todos querían salir. De hecho, dije, no, pues se me hace que yo voy a ser la última en salir, pues no me dejan pasar. Al salir de esa puerta, ya el mundo, la alegría con luz que había ahí, se volvió oscuro, tedioso, el camino no ancho, el camino estrecho, lodoso, y todos íbamos subiendo por eso. Yo recuerdo haber visto, sentía que ya tenía la oportunidad de subirme a algo para llegar más rápido, pero no lo hice, seguí a la multitud, pero todos con sus manos arañaban ese lodo para poder subir más arriba y poder llegar a todos a su casa. En eso había a los lados pequeñas chozas o casas muy luminosas, en la cual yo tomé una de ellas, me senté y dije, yo aquí me quedo. Dentro de esa choza había gente con mucha paz, mucha luz, mucho amor, pero la gente otra no vio eso, la otra siguió todo lodo, todo el camino lodoso, arrancando me recuerdo las uñas, las manos llenas de lodo, queriendo salir de ahí, y siguieron. Yo me quedé sentada viéndolos, diciendo que pues, no se fueran, que aquí había lugar limpio, había lugar alegre, había lugar con luz, pero nadie me hacía caso. Siguieron y nunca hubo fin para llegar. Ahí sí no vi a nuestro padre, pero sí vi la luz donde yo me quedé y yo hubiese querido que mucha gente como yo, que iba sufriendo, subiendo así, lo hubiera hecho, pero no hicieron caso. Ahí me quedé y vi cómo la señora de la casa arreglaba con luz, arreglaba con adornos, una espera de la familia que estaba llena de amor y con mucha alegría. Esos dos sueños que tuve se me hicieron chistosos por sus dos videncias. Gracias. Muchas gracias a ti, Rosy. ¿Y tú tienes alguna interpretación al respecto? Pues la primera, que la gente está esperando ese amor que Dios les va a regalar, pero no lo ven seguro, puesto que nada más lo ven a él haciendo racimos, pero no, aún no se reparten, pero lo ven firme y lo ven alegre. ¿Qué quiere decir? Que él se los va a dar, que él le tengan paz, le tengan calma, que va a ser para todos, porque al estar haciendo racimos tras racimos tras racimos, iba a ser para todos, pero que tuvieran calma, que lo esperaran, que tuvieran fe. ¿Por qué no entregó racimos? Solamente se puso a hacer eso. Y la siguiente de interpretación, pues, ¿cómo es posible que estemos en la verdad, en lo que Dios quiere? Nos está dando un salón grande lleno de luz, de alegría, de amor, de abrazos, apapachos. ¿Por qué nos espantamos cuando ya se hace tarde? Queremos salir sobre una puerta estrecha a empujones. ¿Por qué nos acobarda eso? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que tengamos esa fe? Esa fe que nos estaba dando ahí, no necesitábamos ni salir. Yo veía y conocía a toda la gente. Yo decía, espérense, con calma, pero una vez más no hacen caso, nos atropellamos, o sea,
¿Qué pasa ahí? No queremos aceptar ese amor de entregar el lugar hacia otras personas, de respetar, sobre todo, exactamente, de respetar los unos a los otros, porque ese atropello de querer salir. Al salir todo oscuro, obviamente que es un regalo, no íbamos a tener un regalo fantástico de luz, todo oscuro lleno de lodo, pues es normal. Si no queremos ver lo que nuestro Padre nos está dando, su palabra. No queremos ver el camino sencillo que ya lo teníamos, estábamos maravillados con él. ¿Por qué fuimos a buscar el lodo, la oscuridad, donde rasgábamos con las manos para subir, para salir de ese camino que nunca salían, nunca salían? Yo me quedé una vez más sentada viendo cómo subían y creo que, híjole, sí, sí. Bueno, tengo que, tengo que hablar con la gente y decirles que es tan sencilla la vida y por qué la complicamos tanto. Esa es mi interpretación. Indudablemente, Rosy, se regocija tu espíritu y compartimos ese regocijo. Buena tu interpretación en lo personal, porque las multitudes están en pleno festín. Estamos en tiempos de la luz. La luz está derramada, decía Leti allá en Guatemala que el Padre es benévolo con todos porque para todos sale el sol, su creación es para todos, no selecciona solamente a algunos y es diversa. Están gozándose, si nos estamos gozando con esta enseñanza, para ir al lodo y a la oscuridad, nos amontonamos y perdemos el orden. Y recordemos que el orden es un don supremo del espíritu. Cuando se Respeto. rompe el orden, se rompe la armonía. Y en el pueblo judío por la raza, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, hasta la edad de 50 años les permiten a ellos participar como lo estamos haciendo ahora nosotros, en sus celebraciones, en sus ritos. Y ahí tú ves que quien está tejiendo y ves al padre de manera ya madura, no a sus 33 años, pues está haciendo presente a todos nosotros estamos en edad madura, cómo debemos de formar el cimiento, la simiente para la juventud. Y el trigo, pues es la enseñanza, son las virtudes, decía Nachito en un análisis, que son los 7 espíritus, las 7 espigas de las 7 virtudes. Nos está invitando a trabajar en ello y educar a las generaciones, porque ahí está la misión en las nuevas generaciones. Nosotros nos estamos adoctrinando, pero no sabemos si vamos a regresar aquí. Esas flores, esa choza tranquila donde te albergas tú, es lo que nos ofrece el Padre, la armonía. Y las flores son las creaciones del Padre, pero nos hace representar nuestras creaciones que estamos creando en esta vida. Caos o armonía como la que se te brinda en ese lugar, pero no todos lo ven por su falta de preparación, por el querer ser primero todos, ¿no? Y ahí se acuña también la palabra que dice el Padre, dejad que los postreros sean primeros, pero para eso los primeros tienen que ser postreros. E indudablemente, pues ahí se está manifestando. Muchas gracias, Rosy, qué bonito y sigue con tu preparación y sigue aportándonos lo que el Padre te entregue. Gracias y bendiciones. Gracias. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta para Elvi Vázquez. Elvi Celeste Vázquez, ella es directora de las escuelas de espiritualidad en Guatemala. En San Marcos está la matriz. Si hubo un llamado para los videntes de nuestra hermana República de Guatemala por medio de Carlitos, ya lo habíamos platicado, Elvi, y está en la tarea ella de hacer presente lo que ellos contemplen en unificación por estos tiempos tan convulsionados. Y a la vez del llamado a Elvi, hacemos el llamado, la invitación amorosa y humildemente a todos los que escuchan esto, que si tienen algo que han recibido por escrito, lo manden, con mucho gusto lo recibimos para
manifestarlo el jueves del análisis. No sé si tengas algo que agregar y entregarnos, Elvi. Buenas tardes, ya casi, buenos días. Adelante, Elvi. No escuchamos tu voz. ¿Tienes cerrado tu micrófono? Bueno, eh, está Leti, su hermana, Leti. ¿Sí me escuchas? Creo, ahorita, Adelante, Elvi, adelante. perdón, es que no lograba, perdí un momento la unidad. Eh, Buenos días, amados hermanos presentes en el nombre del poder divino que nos une. Gracias por estos momentos maravillosos que se nos permiten. Y sobre todo, yo no escuché el inicio de la enseñanza, pero creo yo que siempre le sacamos copia al PDF que envían y nos toca estudiar para el próximo jueves, Dios mediante. Oye, Pero Elvi, quiero agradecer infinitamente las reflexiones que han dado cada una de las vivencias, porque son profundas y el Padre nos está permitiendo pues tomarlas muy en cuenta, por lo mismo este camino que hemos tratado de caminar, por decir algo. Y cómo anhelamos muchísimos que un grupo grande que tiene mayor fuerza pudiésemos unirnos, pero yo creo que este camino es tan fuerte, el Padre lo está dirigiendo, entonces es lento porque siempre hemos sido así. Entonces yo pienso que si nuestro cambio es individual, que hagamos ese intento. Yo siempre insisto, porque he visto que cuando cambia una persona, cambian los que están a su alrededor. Y cuando se va como dominó haciendo grande, quizá ignoramos cuántos pueden estar cambiando, no escuchando esto, pero el cambio interno se está dando. Y entonces, hermanos, sentámonos, quedémonos con esa reflexión de que si lo hacemos individual, por añadidura, los que están cerca van a cambiar. Y cuando ya cambia y el grupito sin hablar va creciendo, puede cambiar una comunidad. Entonces el Padre, en su infinito amor, que es eterna la esperanza que tiene en nosotros, porque nos tiene toda la fe por el hecho que Él nos crió. Y Él nos crió y esa fe la tiene en todos sus hijos, porque sabe que tarde o temprano tenemos que volver a Él, con mucho dolor o ya llenos de amor, con sabiduría, con buena voluntad para colaborar en ese plan divino, como están colaborando miles o millones de hermanos que se han adelantado. Entonces, amados hermanos, hagamos lo que nos corresponde. Así que Hagamos sea. nuestro cambio. Y entonces eso va a generar que nos sintamos contentos de haber colaborado con un grano de arena porque tuvimos la oportunidad de tener esta enseñanza. Y entonces, hermano amado, gracias por la oportunidad y creo que el próximo jueves nos veremos y voy a tratar con el hermano Ángel, que él está interesado, yo le agradezco infinitamente por las vivencias de la escuela. Eso estoy tratando de comunicarme con alguno de ellos para que logremos que ellos puedan escribir o me manden a mí por escrito las vivencias que puedan tener, porque algunos orarán en su casa y pueda que tengan, así como la hermana que nos dio a conocer esos sueños,
pueden tenerlos también y creo que si es posible, con mucho gusto, voy a tratar de trasladárselos. Gracias por este momento, gracias por esa unión que están logrando y que las bendiciones de la sabiduría divina nos den la oportunidad de seguir juntos. Que pasen un buen día. Muchas gracias, Elio, por tu trabajo. Precisamente ese es el exhorto para ti, ustedes eh, eh, están en Honduras, están en Guatemala, están en Estados Unidos, están en Bolivia, estamos en todo, llegan a Europa también los audios y sí nos gustaría que nos enviaran porque fue una evidencia que recibió Carlitos, al cual le voy a ceder la palabra para que le entregue y se escuche a donde llegamos qué es lo que está pidiendo el padre al respecto. Adelante, Carlitos, por favor. Sí, gracias, hermano. Pues textualmente no me acuerdo así del todo, pero sí tengo la generalidad de lo que se dio en esa revelación. Esta revelación la está dando precisamente el mundo espiritual de luz como tal, y fue especificado. Se hizo ver precisamente la escuela donde nos dieron la oportunidad de estar nuestros hermanos benditos de Guatemala, nuestros hermanos, ¿sí? Precisamente a los congregantes de esa sede, precisamente a las personas videntes, ¿sí? Dando esa enseñanza y dando esas vivencias y evidencias para que fueran entregadas a la comunidad. Fue tan, tan vívido el sueño que pude ver a cada uno de ellos, ¿sí? Aunque por el momento no sé sus nombres de cada uno de ellos, pero recuerdo bien a una hermana de mediana edad, creo que compañera de de su esposo, el hermano alto, moreno, él, que es parte de esa congregación, uno de los principales, al Manolo. igual a una hermana de menor edad, sí, también la pude ver, que también participó cuando nosotros estuvimos ahí, al igual era un hermano que estuvo hablando se veía que era de una región un poquito más alejada de esa población. Y así mismo pues, pude ver a cada uno de los hermanos que estaban participando. Entonces, pues en sí la sugerencia del mundo espiritual es que haya esa unión de congregaciones a través, en este caso, aparte de integrarnos a través de la palabra con las enseñanzas y que también participen, también a través de las videncias que pudieran dar en esos grupos o en esos centros de enseñanza para que se unifiquen y puedan ser pues de advertencia, de conocimiento en estos tiempos tan difíciles que está viviendo la humanidad y que estamos viviendo. Entonces, más que nada, eso es lo que pide el mundo espiritual, claro, a sugerencia de nuestro Padre bendito, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, son nuestros hermanos mayores, pero obviamente bajo una autorización, una anuencia de nuestro Padre amado. Entonces, yo le insistía a los hermanos de aquí del grupo, los principales, que se insistiera con ustedes a fin de que pudiéramos unificar esa situación tanto de enseñanza como de evidencias para alertarnos en estos tiempos que aún tornan aún más difíciles de lo que ya están. Eso sería lo que podría darles, hermanos. Gracias por escuchar. Gracias a ti, Carlitos. Bueno, pues ahí se ha entregado el mensaje en unificación con nuestros hermanos ahí en Guatemala. Pues yo creo que el exhorto es general
para todas las naciones, la intuición nos lleva a pensar que se va a derramar ese don en todos los países, en Guatemala, en Honduras, en todos los que he mencionado, y van a ser coincidentes las videncias para certificar a aquellos que estamos con una fe todavía tan valiente, que es el Padre el que entregó esto y que es el Padre el que está presente y que es el Padre con su mundo espiritual de luz, velando por esta humanidad. Se exhorta a la unificación pero espiritual. No se trata de formar monopolios materiales en las congregaciones y que nosotros seamos la matriz, no. La administración moral y económica de cada congregación es situación de ustedes. Nosotros solamente pedimos unificación espiritual, como el Padre así lo hace ver. Y de ahí en más, pues a cada quien le corresponde organizarse a la manera en que ellos gusten. Así de que pues ahí está el llamado y muchísimas gracias por este exhorto, Carlitos, Elvi, sé que estás trabajando y felicidades por esas escuelas que presiden ustedes enseñando las verdades que el libro de la vida verdadera como tercer testamento se está manifestando ya a través de las naciones. Pues no sé si alguien quiera aportar algo más o nos vamos para el jueves a aportar lo que traigamos en el análisis general de este tema que se compartió hoy tan contundente. Adelante, queda la pausa si alguien quiere comentar o nos vamos. Pues bien, muchísimas gracias, bendiciones para todos, esperamos comentarios, esperamos sus vivencias, quien las tenga, y le damos la línea a Carlitos para que despida el ejercicio espiritual de hoy y bendiciones para todos mis hermanos. Hasta siempre. Sí, cariñosos hermanos, que el amor de nuestro Padre sea en cada uno de nosotros y que nuestros corazones hayan quedado inflamados de ese amor divino, de esa esencia pura de nuestro Señor. Y decimos lo siguiente: Padre amado, bendito seas hoy y siempre. Te damos gracias por lo que nos has entregado en estos instantes, a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias. Pero ante todo, Señor, lo que hayas entregado a todos nuestros hermanos, los más necesitados. Gracias infinitas, Padre. Damos las gracias cada uno en su amor hacia Dios, un momento, por caridad.